les había mencionado, uno de los fragmentos necesarios que era necesario de sintetizar corresponden al resto trifenilfosfórico, lo cual fue sintetizado a partir de trifenilfosfina y utilizando dibromos alcanos con cadenas que varían entre 4 y 6 átomos de carbono para generar los correspondientes bromuros de bromo alquil trifenilfosfonio. En este caso, yo quisiera comentar que utilizamos dentro de las condiciones de reacción una síntesis asistida por microondas, la cual permite tiempos de reacción mucho menores, que en este caso corresponden a un tiempo total de reacción de 90 segundos, en el cual utilizamos acetonitrilo como solvente, obteniendo en elevados rendimientos los fragmentos pertenecientes al catión deslocalizado. Continuando con el proceso de síntesis, posteriormente hicimos reaccionar cada uno de estos fragmentos de manera individual con ácido betulínico para poder generar los cationes lipofílicos deslocalizados que podrían evidenciar una potencial aplicación en la terapia antineoplásica. Para ello, utilizamos una base, la cual promovería el desarrollo de esta reacción de sustitución, la cual corresponde a trietilamina. Nuevamente utilizamos como solvente acetonitrilo a una temperatura de 60 grados mediante calentamiento convencional en un tiempo total de 72 horas. En este contexto yo quisiera compartir con ustedes que los resultados que se están informando corresponden a todo un proceso complejo de síntesis en el desarrollo de la química medicinal, en el cual yo informo las reacciones una vez ya optimizadas, y acá se obvia el proceso de purificación y caracterización que se realiza en el laboratorio del Centro de Química Médica. Por lo tanto, el desarrollo de un fármaco presenta una serie de etapas sintéticas desafiantes que en consecuencia en estos momentos yo estoy compartiendo con ustedes el resumen de los resultados óptimos de todo ese proceso. Posteriormente, una vez desarrolladas las moléculas, desarrollamos un interesante proceso de colaboración con el ICBM de la Universidad de Chile para poder determinar a priori las características y el potencial efecto citotóxico que podría presentar cada uno de los compuestos sintetizados. Claramente también determinamos la actividad del ácido betulínico y la comparamos también con un fármaco de referencia para poder determinar su potencial aplicación preclínica. En este sentido, determinamos los valores de IC50 en 4 líneas tumorales o neoplásicas, las cuales corresponden a las células de adenocarcinoma gástrico humano, cáncer de pulmón humano, carcinoma de vejiga humana y leucemia promielocítica aguda. Además, para determinar la selectividad potencial que presentan estos compuestos, evaluamos la actividad tóxica frente a fibroblastos normales, y en este sentido quisiera evidenciar los resultados que fueron obtenidos a las 72 horas de tratamiento de cada una de estas líneas celulares con cada uno de los compuestos sintetizados. A grandes rasgos podemos determinar que el ácido betulínico presenta una actividad moderada frente a las distintas líneas celulares evaluadas, con valores de IC50 que varían entre 14 y 45 micromolar en relación a las 4 líneas celulares neoplásicas utilizadas, y que evidencia cierto grado de efectividad producto del mayor valor de IC50 en la línea normal utilizada, que corresponden a los fibroblastos normales. Ahora bien, cuando observamos los resultados en relación al diseño de fármacos de cationes deslocalizados derivados del ácido betulínico, podemos observar claramente un incremento de esta actividad citotóxica, la cual incluso es comparable y en algunos casos superiores al fármaco de referencia utilizado. Por lo cual, la estrategia en el diseño
de fármacos, o mejor dicho, compuestos bioactivos conjugados con este catión lipofílico deslocalizado, es una estrategia válida a utilizar en el diseño de potenciales fármacos antineoplásicos. Ahora bien, quiero compartir con ustedes mi principal línea de investigación que he implementado en el Centro de Química Médica, lo que se correlaciona directamente con mi proyecto de postdoctorado UDD, en el cual decidí utilizar derivados de antraquinonas en la quimioterapia, debido a que este núcleo de antraquinona es un núcleo fundamental que nosotros podemos observar, por ejemplo, en las antraciclinas, las cuales corresponden a una familia de antibióticos citotóxicos que se utiliza ampliamente frente a una variedad de tumores sólidos y neoplasias malignas hematológicas. Si nosotros analizamos las estructuras de las antraciclinas, podemos identificar claramente la presencia de un farmacóforo tetracíclico fusionado, el cual se encuentra unido mediante un enlace glicosídico a un aminoazúcar como la daunosamina. Estos fármacos generan su efecto citotóxico en las células neoplásicas humanas mediante un mecanismo que es dual. Por un lado, generan este efecto mediante la intercalación de ADN y adicionalmente inhibiendo selectivamente la topoisomerasa 2. Considerando este contexto y estos antecedentes, lamentablemente su uso se encuentra limitado debido a la cardiotoxicidad asociadas a esta familia de compuestos, los cuales limitan su aplicación terapéutica en la quimioterapia antineoplásica. En este contexto se han desarrollado algunos derivados sintéticos de estas estructuras, en los cuales quisiera destacar, por ejemplo, la mitoxantrona y amentantrona, donde es más fácil de identificar el núcleo de antraquinona, pero lamentablemente mantienen el efecto cardiotóxico no deseado. Por lo tanto, en este sentido, la búsqueda de nuevos fármacos basados en el farmacóforo de antraquinona busca erradicar este efecto cardiotóxico que es asociado a los grupos quinónicos presentes en la estructura de antraquinona y mantener o aumentar las propiedades citotóxicas frente a las células cancerígenas humanas. En este sentido, una estrategia que ha tenido éxito tanto en experimentos in vitro como en animales de experimentación, ha sido la incorporación de un cuarto anillo heterocíclico adicional al farmacóforo de antraquinona, que es lo que ustedes pueden ver que se destaca en rojo, en el cual se realiza la anulación producto de la incorporación de este anillo heterocíclico al farmacóforo, por lo cual es menos probable la formación de especies reactivas de oxígeno que se relacionan directamente con el efecto cardiotóxico no deseado. Dentro de este contexto, presento cierta expertise con el trabajo de un grupo de compuestos denominados 1-azabensantronas, los cuales son un ejemplo natural de anulación mediante la incorporación de un anillo heterocíclico adicional al farmacóforo de antraquinona, los cuales han sido aislados desde los rizomas de Merispermium dauricum, que es más conocida en la medicina tradicional china como Beiduyen, las cuales, producto de su estructura química, pueden ser consideradas una aproximación de origen natural al diseño de fármacos antineoplásicos basados en la estructura de antraquinonas. En la actualidad se encuentran descritas 12 de estas estructuras y un estudio promisorio fue realizado en función del efecto tóxico que ejercen las daurioxoisoaporfinas A y B frente a un pequeño panel de células neoplásicas humanas, donde es posible evidenciar el efecto tóxico que presentan esta clase de compuestos sobre la línea celular de cáncer de mama humano, MSF7, el cual es superior al fármaco de referencia utilizado en este ensayo, que corresponde al etoposida. Estos antecedentes inspiraron el desarrollo
de algunos derivados de 1-azabensantronas, tales como las 9-aminoalcanamido 1-azabensantronas, los cuales han ratificado el efecto tóxico sobre las células neoplásicas humanas y un importante grado de selectividad sobre ellas. En este sentido, yo realicé un estudio preliminar en donde demostré que la incorporación de este anillo heterocíclico al farmacóforo mediante un amplio grado de sustitución en la estructura de antaquinona determina que existe un incremento de la actividad tóxica y selectividad frente a las células cancerígenas humanas, siendo en este contexto, hasta esa fecha, el compuesto 5-metoxi 1-asa 2,3 dihidrobensantrona, el compuesto que presentaba una mayor actividad comparable con los fármacos de referencia utilizados en ese estudio y superando en selectividad a ellos. Entonces, en este contexto, era evidente pensar que era necesario utilizar esta estructura para el diseño de nuevas moléculas, las cuales se incorporarían nuevos grupos que podrían generar estructuras potencialmente más activas y o selectivas frente a las células neoplásicas humanas. Por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes que yo les había explicado en función de lo realizado con el ácido betulínico, la propuesta de este proyecto de postdoctorado UDD que se ha desarrollado en el Centro de Química Médica propone la incorporación de un catión lipofílico deslocalizado al farmacóforo iminoderivado de antaquinona, donde uno de los principales desafíos desde el punto de vista químico, a diferencia de lo que ocurría con el ácido betulínico, era que era necesario incorporar un grupo de anclaje que permitiera acoplar o conjugar ambos fragmentos, donde nuevamente estudiaríamos el cómo la cadena, el largo de esta cadena puede influir en la lipofilia del compuesto y en consecuencia en sus propiedades farmacológicas, y utilizando el resto trifenilfosfonio como un verdadero vehículo para dirigir selectivamente estos compuestos a las células neoplásicas humanas. En este contexto, si realizamos nuevamente un análisis para poder sintetizar estos compuestos, identificamos un fragmento correspondiente al catión trifenilfosfonio y en segundo lugar, un fragmento correspondiente al núcleo de 1-azabensantrona que presenta un grupo amino en la posición 4, más el resto de la estructura compromisoria de actividad antineoplásica, en el cual utilizaré el grupo amino como grupo de anclaje o unión con estas moléculas. En este ámbito se realizó la síntesis de los cationes lipofílicos que presenten este átomo de bromo terminal. En este caso, implementamos una segunda metodología alternativa, en la cual, a diferencia de ser asistida por microondas, fue realizada mediante calentamiento convencional, y en donde el solvente correspondía al mismo dibromo alcano, obteniendo cada uno de los fragmentos correspondientes al resto del catión lipofílico deslocalizado. En este contexto quiero destacar que es todo un desafío la química asociada a las 1-azabensantronas. Y considerando este contexto, existen distintas rutas sintéticas que pueden ser implementadas para obtener esta clase de compuestos. De manera particular, para los intereses de esta investigación, utilicé la ruta de Walker y Kepton, en la cual se hace reaccionar en una primera etapa la 3,4-dimetoxifeniletilamina con ácido traldehídico a condiciones de reflujo, utilizando una trampa de Dean Stark.
En este sentido, la trampa de Dinestar lo que me permite es poder eliminar el agua que se va formando en la reacción, la cual es un subproducto de esta reacción, y de esta manera yo puedo desplazar el equilibrio a la formación de los productos deseados. Luego, en una segunda etapa sintética, nosotros volcamos esta mezcla de reacción, que es lo que ustedes pueden observar en el video que se proyecta en el costado derecho de la diapositiva, en donde es evidente la formación de vapores y un cambio en la coloración, donde ocurre una reacción de ciclación que genera mi estructura deseada y un subproducto adicional que presenta un grupo hidroxilo en la posición 6 de la estructura de 1-azabensantrona. Posteriormente, uno tiene que trabajar en la purificación de estos compuestos, ya que muchas veces cuando uno efectúa un proceso de síntesis orgánica, lo que obtiene son mezclas complejas de purificación. Y eso es lo que se realiza en el desarrollo de cada una de estas rutas sintéticas que yo he ido presentando a medida que avanza progresivamente la presentación. Y uno purifica los compuestos a través de cromatografía en columna, en donde acá yo comparto una imagen de una de las columnas cromatográficas realizadas en el Centro de Química Médica para poder obtener las estructuras 1 y 2, en donde se puede ver el avance y progresión de los compuestos a través de la columna a distintos tiempos, donde cada una de las franjas coloreadas corresponde a uno de los compuestos de interés o subproductos de la reacción. Posteriormente se aíslan cada una de estas fracciones enriquecidas en los compuestos, los cuales pueden ser cristalizados y que a continuación comparto imágenes de ellos, los cuales tienen características cristalinas bastante particulares. Continuando con la ruta para obtener la síntesis de 4-amino-5-metoxi-1-azabensantrona, la siguiente etapa sintética consiste en aromatizar la estructura, ya que desde un punto de vista químico me interesa generar selectivamente la incorporación en esta posición de la estructura del grupo amino, y para ello realizo una reacción de aromatización utilizando paladio soportado sobre carbono en condiciones catalíticas, utilizando como solvente de reacción tolueno en condiciones de reflujo por 36 horas, obteniendo el intermediario 3 en un 92% de reacción. Posteriormente, este intermediario fue tratado con una mezcla sulfonítrica que corresponde a una mezcla equimolar de ácido nítrico y ácido sulfúrico a temperatura ambiente por 4 horas para generar la nitración en esta posición específica, lo cual se traduce en un 99% de rendimiento. Si nosotros quizás recordamos nuestros cursos iniciales de química orgánica, podemos saber, o podemos recordar, mejor dicho, que un grupo nitro se puede reducir selectivamente a un grupo amino, que fue la etapa posterior a realizar en este proceso de síntesis, lo cual se realiza en 2 etapas. En primer lugar, mediante el tratamiento con cloruro de estaño en medio ácido a 100 grados Celsius por un tiempo de 40 minutos, y una segunda etapa que consiste en un tratamiento con tricloruro de hierro en medio acuoso a temperatura ambiente por 20 minutos, generando en elevados rendimientos mi estructura diana, que va a ser conjugada con el catión lipofílico deslocalizado. En este sentido, quisiera compartir imágenes obtenidas del compuesto 5, el cual también es una estructura cristalina, en este caso rojiza, en donde en la imagen inferior ustedes pueden ver el proceso de purificación de este compuesto por una columna cromatográfica, en donde lo que realicé en el costado derecho de estas imágenes fue irradiar bajo distintas longitudes de onda una solución de este compuesto y podemos evidenciar que presenta una importante fluorescencia.
por lo cual no sería a lo mejor descabellado pensar en utilizar también este compuesto como una potencial sonda y la cual podría ser una línea de investigación adicional dentro del Centro de Química Médica. Posteriormente, realizamos la síntesis de los cationes deslocalizados derivados de 1-azabensantrona, obteniendo los productos en variados rendimientos de reacción, para lo cual se utilizaron como condiciones de reacción una base que corresponde a una sal de cloruro de cesio, utilizando como solvente DMF a 60 grados Celsius por 72 horas de reacción, y finalmente realizamos el proceso de caracterización de cada una de las estructuras mencionadas. En este sentido quisiera compartir con ustedes que el proceso de caracterización siempre es necesario cuando uno desarrolla una estructura que pueda presentar una potencial aplicación farmacológica. En primer lugar, porque es necesario comprobar que yo obtenga la molécula que propuse mediante un diseño sintético, y además lo puedo utilizar para poder determinar el grado de pureza aproximado que presenta esta muestra. Esto es un proceso que se realiza mediante servicio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, debido a que ellos cuentan, son la única universidad en Santiago, que cuentan con un equipo de la resolución necesaria para caracterizar estos compuestos, que es un equipo de resonancia magnética nuclear. Actualmente también estamos sintetizando otros derivados que podrían tener potencial aplicación farmacológica relacionados con las 1-azabensantrona, en las cuales yo quiero destacar los compuestos que presentan cadenas laterales del tipo N-bromoalquil, que son estos compuestos que estoy indicando en la presentación, que es la serie 6AC, de los cuales ya tengo sintetizados los compuestos A y B, los cuales son interesantes de desarrollar y que ya los tengo incluso caracterizados, debido a que podrían dar pie a compuestos derivados de 1-azabensantrona que presenten una cadena lateral del tipo N-alquilamino, lo cual es interesante debido a que por analogía con otros derivados de antraquinona, estos presentan una cadena lateral de tipo básica, por lo cual podrían sintetizarse otros derivados de 1-azabensantrona que presenten un mecanismo diferente de actividad citotóxica dirigido a la quimioterapia antineoplásica. Además, esto me permite comprobar mi hipótesis porque me podría desarrollar la serie de compuestos 8AC, los cuales presentan un resto terminal del tipo alquilamonio, o sea que el nitrógeno se encuentra cargado positivamente, al igual que los cationes lipofílicos, pero que en este caso presentan una carga que no se encuentra deslocalizada. Por lo cual, si yo evalúo estos compuestos y los comparo con los cationes lipofílicos deslocalizados, podría incluso comprobar la importancia que tiene la deslocalización electrónica en las estructuras desarrolladas. Dentro del desarrollo de mi proyecto de postdoctorado, y como también les había adelantado inicialmente, uno de mis intereses está en la diversificación estructural. Y para ello, un eje fundamental, como les había mencionado, es la catálisis y en particular las reacciones de acoplamiento. En términos sencillos, las reacciones de acoplamiento son reacciones que son catalizadas por metales de transición y que permiten, por ejemplo, la unión de dos fragmentos químicos diferentes que mediante métodos químicos tradicionales no son posibles de realizar. En este sentido, los aportes realizados por Heck, Negishi y Suzuki en relación con las reacciones de acoplamiento desarrolladas con paladio, las cuales revolucionaron la industria farmacéutica y la industria agroquímica, les permitió recibir el Premio Nobel de Química en el año 2010, siendo en este sentido el paladio
el metal por excelencia utilizado para este tipo de transiciones. En este sentido, quisiera destacar que estos tipos de reacciones de acoplamiento en que yo puedo unir dos fragmentos de interés para el desarrollo, por ejemplo, de potenciales fármacos, no solamente pueden ser realizados con paladio, sino que también pueden ser desarrollados, por ejemplo, con cobre, lo cual nos permitiría generar un valor agregado al desarrollo de la industria minera en nuestro país. ¿Y cuál es el interés principal por la utilización de cobre en relación al paladio? En primer lugar, porque tiene menores costos. Lógicamente, y como nosotros lo vivimos día a día con el desarrollo minero en nuestro país, existe una mayor disponibilidad y también presenta una menor toxicidad en comparación con el paladio. En este sentido, se han descrito distintos tipos de reacciones de acoplamiento en las cuales se puede utilizar cobre como metal de transición. Y en particular, yo tengo un interés por la reacción de Chance-Evans-Lamb, la cual es una reacción de acoplamiento que se informó hace 3 décadas, el cual corresponde a un acoplamiento oxidativo, o sea, en el cual es necesaria la presencia de oxígeno, en el cual puedo unir una amina o un fenol con ácidos arilborónicos, siendo esta reacción catalizada por distintas sales de cobre. En este contexto, quisiera destacar que hay algunas reacciones similares a lo propuesto por la reacción de Chance-Evans-Lamb, pero que presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, quisiera destacar en primer lugar la reacción de Ullmann-Goldberg, en la cual el gran inconveniente que presenta es que se utiliza altas temperaturas y condiciones extremas para realizar esta reacción. Y también existe la reacción de Buchwald-Hartwig, en el cual se puede obtener la misma clase de productos, pero en la cual se utiliza paladio. Por lo tanto, una de las cosas que estamos desarrollando en el Centro de Química Médica y que aportan al desarrollo de la diversificación estructural de distintos fármacos es poder realizar la síntesis y caracterización de compuestos en donde utilizamos nuevamente el farmacóforo de las 1-azabensantronas para poder obtener derivados arilados en el oxígeno de la posición 5 de la 1-azabensantrona. Para ello, como yo les había mencionado, este acoplamiento se realiza entre un fenol, en este caso nosotros teníamos un grupo metoxi, el cual se puede desmetilar selectivamente mediante el tratamiento con ácido bromhídrico a condiciones de reflujo por 24 horas para obtener el fragmento del fenol. Por lo tanto, en estos momentos nosotros nos encontramos optimizando la reacción de Chance-Evans-Lamb catalizada por cobre sobre la 1-azabensantrona para poder obtener compuestos arilados, en la cual una vez obtenidas las condiciones óptimas de la reacción, podemos incorporar un amplio patrón de sustitución con los distintos sustituyentes que ustedes pueden ver a continuación en la diapositiva, e incluso con grupos heteroarilos, por lo cual nosotros deseamos preparar aproximadamente entre 15 y 20 nuevos derivados de 1-azabensantrona que presenten esta modificación nunca antes descrita en la literatura. A continuación, quiero comentar qué es lo que vamos a comenzar a realizar prontamente respecto a la evaluación farmacológica, que como les había comentado la doctora Paola Camponódico, está siendo codirigida por el invaluable aporte del doctor Iván Alfaro en el diseño experimental de cada una de estas etapas para poder determinar la potencial aplicación farmacológica de los derivados de 1-azabensantrona. Para ello, dentro del diseño experimental de la evaluación farmacológica de estos compuestos, nos pusimos como desafío solamente utilizar células neoplásicas que presenten características metastásicas. Y de esta manera nosotros dar una proyección
de una potencial aplicación de estos compuestos, pero sobre modelos agresivos de cáncer humano, por lo cual vamos a utilizar las células MDA MB231, que corresponden a cáncer de mama triple negativo, Colo 205, que corresponden a cáncer colorectal, las A549, adenocarcinoma alveolar, y las MIAPACA2, correspondiendo a carcinoma pancreático. Además, para determinar la selectividad de estos compuestos, vamos a utilizar algunas homólogas normales, y en una primera etapa vamos a realizar un ensayo de viabilidad, un ensayo in vitro, los cuales nos va a poder permitir determinar el efecto citotóxico, o sea, los valores de IC50 de cada uno de estos compuestos. Además, como proponemos utilizar células normales y determinar su viabilidad, vamos a ser capaces de determinar la selectividad sobre estos tipos de células tumorales a partir de los índices de selectividad, y claramente vamos a utilizar como control positivo la doxorubicina, que es uno de los fármacos que utilizamos para el diseño de esta clase de compuestos. De esta manera, nosotros vamos a ser capaces de seleccionar aquellas estructuras que evidencien una promisoria actividad y selectividad sobre las células metastásicas humanas. En una segunda etapa, vamos a realizar una evaluación del efecto antimetastásico. En este contexto es importante destacar que la migración, invasión y adhesión son fundamentales en el desarrollo y progresión a estadios metastásicos, por lo cual vamos a determinar la capacidad de poder restringir la migración y la capacidad de invasión de estas células mediante el efecto de las 1-asa-benzantronas conjugadas a los cationes lipofílicos mediante el ensayo de migración en transfer. De esta manera vamos a ser capaces de seleccionar a priori al menos un compuesto que evidencie efectos citotóxicos y que además inhiba la migración celular. En una tercera etapa, nosotros queremos validar el diseño de estos fármacos, por lo cual vamos a determinar el efecto mitocondrial que presentan estas estructuras, utilizando un ensayo de fluorescencia mediante la sonda MitoSoc-RED. En este sentido, cuando existe un estrés o un daño en las mitocondrias, se genera entre distintos efectos la permeabilidad de la membrana mitocondrial, que en consecuencia genera la liberación de algunos factores proapoptóticos y un aumento de las especies reactivas de oxígeno, entre las cuales nosotros podemos cuantificar el anión superóxido, que es una de estos tipos de especies, mediante una reducción de la sonda MitoSox, la cual genera en la mitocondria una especie que puede ser cuantificada mediante el uso de la fluorescencia, y de esta manera determinar que efectivamente el efecto tóxico de estos compuestos es mediante una vía mitocondrial, mediante citometría de flujo. De esta manera podríamos ser capaces de validar la estrategia utilizada en el diseño de fármacos derivados conjugados con el catión lipofílico difenilfosfonio. Y finalmente, pero no por esto menos importante dentro del proceso de la evaluación farmacológica, vamos a determinar el efecto cardiotóxico que pueden generar estos compuestos. En este sentido, vamos a utilizar un ensayo de viabilidad celular para poder determinar la viabilidad de células H9C2 que corresponden a cardiomiocitos embrionales de rata, y que evidentemente nosotros lo que esperamos es poder observar un menor efecto cardiotóxico en los compuestos que se han desarrollado en el Centro de Química Médica en comparación con doxorubicina. Junto a lo anterior, quisiera destacar una promisoria colaboración que estamos realizando con el Centro de Fisiología Celular e Integrativa, en especial con el grupo de investigación que lidera el académico Mauricio Retamal,
quien a grandes rasgos tiene dentro de sus líneas de investigación la búsqueda y caracterización de nuevos moduladores selectivos de conexina con potencial aplicación en la terapia antineoplásica. Por lo cual, en este sentido, como es lógico de pensar, nuestras líneas de investigación son bastante similares y apuntan al desarrollo de nuevas terapias dirigidas al tratamiento del cáncer. En particular, el grupo de investigación del doctor Mauricio Retamal tiene como objetivo terapéutico, dentro de sus líneas de investigación, las conexinas, las cuales corresponden a proteínas de transmembrana, las cuales pueden formar hexámeros de conexinas, las que forman un hemicanal, las cuales se relacionan directamente con procesos de intercambio de iones y moléculas entre el medio intra y extracelular. Además, estos hemicanales pueden acoplarse entre una y otra célula para poder generar una unión del tipo GAP y generar una comunicación a nivel intercelular. Conforme a lo anterior, como es posible de deducir, durante los últimos años ha existido un interés por utilizar las conexinas como un blanco terapéutico, producto de su participación en la regulación de múltiples procesos celulares. En este sentido, de manera muy general, se ha identificado como un potencial blanco terapéutico emergente en el desarrollo de nuevas terapias antineoplásicas, la conexina 46, la cual en el año 2010 se correlacionó directamente con la progresión del cáncer humano, siendo un poco más específicos, con un aumento en la expresión de esta conexina 46, y por ejemplo, algunos estudios un poco más recientes, del año 2019, han determinado que células madres cancerosas de glioblastoma presentan niveles mayores de esta conexina y que en consecuencia de estudios farmacológicos relacionados con estas células, se propone el desarrollo de una inhibición específica de la conexina 46, la cual podría estar directamente relacionada con una disminución del crecimiento tumoral y el desarrollo de potenciales nuevos fármacos. Considerando estos antecedentes y a modo de resumen, entregamos un set de algunas de las moléculas que han sido desarrolladas a partir de mi estancia en el programa de postdoctorado UDD en el Centro de Química Médica, en las cuales asignamos a cada una de ellas una abreviación arbitraria, y se realizaron algunos estudios farmacológicos en relación con el efecto sobre la conexina 46. En este sentido, en primer lugar, se evaluaron estas 5 moléculas y se midió la absorbancia por parte de las células de un colorante que es el DAPI, el cual no presenta la capacidad de poder penetrar la membrana celular, y se utilizaron células GELA, las cuales no expresan esta conexina, por lo tanto, estas moléculas no deberían de presentar la capacidad de penetrar a las células y en consecuencia no generar fluorescencia, a excepción de que estuvieran ejerciendo algún otro tipo de efecto que determine un compromiso de la membrana celular u otro tipo de efecto. En este sentido, se descartó el uso de los compuestos 3 y 4 debido a que se observaba que el DAPI era capaz de ingresar a la célula, por lo tanto se continuaron los estudios con las moléculas 1, 2 y 5. En este sentido, se trabajó con estas moléculas y se utilizó células GELA en las cuales existe una sobreexpresión de la conexina 46 y se determinó el efecto farmacológico que pueden generar sobre estas conexinas. En este contexto, es importante destacar que las conexinas mantienen su poro cerrado en la presencia de cationes divalentes, por lo tanto, si se trabaja en una solución
que se encuentre libre de cationes bivalentes. Esta favorece la apertura y, en consecuencia, el ingreso de DAPI a nivel celular. En este sentido, podemos observar que CSR1, a una concentración de 10 micromolar, genera el mismo efecto que una solución libre de cationes bivalentes, por lo cual podríamos determinar que CSR1 modula la actividad de la conexina 46. Adicionalmente, se realizó un estudio en el cual, posterior al tratamiento de la solución libre de cationes bivalentes, se agregó lantano más 3, el cual es un bloqueador inespecífico del limitanal, demostrando que este es un efecto reversible el que produce CSR1 a una concentración de 10 micromolar. Por lo cual, identificamos en colaboración con este grupo de investigación una potencial molécula que podría actuar como inhibidor de la conexina 46. También se realizaron estudios sobre la conexina 43, en donde no se observó un efecto farmacológico de CSR1. Y a modo de conclusión en relación a esta fructífera colaboración que estamos realizando con el doctor Mauricio Retamal, nos estamos en presencia de un potencial nuevo farmacóforo que nos permita el diseño de inhibidores de la conexina 46 pensados en el tratamiento o en el desarrollo de terapias antineoplásicas. En este sentido, el doctor Retamal se encuentra determinando el valor asociado de EC50 a CSR1, y nosotros como el Centro de Química Médica nos encontramos en un continuo desarrollo de estructuras en base a CSR1 que puedan aumentar su efecto farmacológico, como tanto realizando estudios de reactividad global y local que nos permitan realizar un modelo predictivo de relaciones estructura-actividad. Para finalizar, quisiera realizar un resumen de las actividades que se han desarrollado en función de mi estadía en el Centro de Química Médica mediante el proyecto de postdoctorado UDD, en las cuales, primero que nada, hemos implementado efectivamente una línea de investigación de síntesis orgánica en el descubrimiento de fármacos. Hemos desarrollado 14 moléculas relacionadas directamente al proyecto postdoctorado UDD, dentro de las cuales 6 corresponden a estructuras que no se encuentran descritas en la literatura, que presentamos adicionalmente una amplia colaboración, y la cual es efectiva con centros de investigación tanto internos como externos, y que en estos momentos me encuentro en el término del proceso de escritura respecto a los resultados de la síntesis y la evaluación farmacológica de los derivados de ácido betulínico, los cuales van a ser publicados bajo la afiliación de la UDD, y que además me encuentro en el proceso de revisión por parte de pares de un capítulo de revisión relacionado al ácido betulínico, también bajo afiliación UDD. Finalmente, quisiera compartir que también estamos esperando los resultados del proceso de evaluación del proyecto postdoctorado 2021 ANID, en donde la doctora Paola Campodónico del Centro de Química Médica es mi investigadora patrocinante. Finalmente, y no menos importante, quisiera agradecer a cada una de las personas que hacen posible el desarrollo de mi postdoctorado UDD. En primer lugar, a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados, obviamente al Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, los cuales aportan tanto con el financiamiento como infraestructura para el desarrollo de mi investigación, de manera particular al Centro de Química Médica, y finalmente a la Fundación Ciencia y Vida, los cuales nos apoyan en el desarrollo de la evaluación farmacológica de cada uno de los compuestos desarrollados durante mi estancia en el Centro de Química Médica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian. Creo que estamos un poquito pasados en el tiempo, pero si tienen tiempo podemos abrir un espacio de preguntas. Sí, yo quisiera preguntar, ¿se puede? ¿Me escucha? Sí, 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 se escucha perfecto. Cristian, muchas gracias por la presentación, muy clara. Yo te quería hacer dos consultas. Una sobre el blanco, como la mitocondria como blanco. ¿Cómo, no pude entender cómo le da selectividad
a esa mitocondria de la célula tumoral en relación a la célula normal, porque hay neuronas, por ejemplo, que tienen gran cantidad de mitocondria, por lo tanto yo veo que tus productos podrían tener un efecto adverso muy importante. Y la otra pregunta es, cuando tú te refieres a células homólogas normales, ¿qué es lo que te refieres? Porque yo lo que entiendo es que usas líneas celulares también. Entonces, estas líneas celulares están inmortalizadas igual. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de eso versus usar cultivos primarios, donde uno pudiera ver efectivamente que no son tóxicos para células normales de verdad? Bueno, primero que nada, voy a responder la segunda pregunta que me realizas. En el caso de la determinación de la selectividad, se encuentra aceptado la utilización de células inmortalizadas, las cuales se han categorizado que presentan un comportamiento bastante similar a las células normales, aunque también, efectivamente, como tú mencionas, podríamos utilizar cultivos primarios para demostrar de manera más selectiva, o sea, de manera, perdón, más efectiva la selectividad que presentan los compuestos que yo he diseñado. Y en relación a tu primera consulta respecto a la mitocondria como blanco celular, lo que quisiera destacar, por ejemplo, para eso ya apoyarme en la diapositiva. Como les había mencionado, la mitocondria dentro de su presenta un compartimiento interno que se encuentra cargado negativamente. Producto de las características metabólicas propias de las células neoplásicas, se ha determinado que ese potencial de transmembrana interno de la mitocondria es mucho más negativo, e incluso se tienen valores medidos de esa diferencia que son de aproximadamente 60 milivolts. Y esa diferencia es lo suficiente para poder determinar y poder utilizar los cationes lipofílicos deslocalizados como una estrategia de poder dirigir selectivamente compuestos bioactivos hacia las células neoplásicas. ¿Puedo preguntar por aquí también? Sí, por supuesto. Un poco relacionado con esto mismo de la mitocondria, ¿no? Más cerca de la parte biológica. Las mitocondrias y todos los organelos no están solos en las células y se tocan unos con otros, ¿ya? Y por lo tanto lo que tú haces en una parte de la célula puede afectar a otras. Entonces, ¿tienen considerado medir qué es lo que pasa en las otras partes de la célula y cómo ese efecto podría ser diferencial en células de cáncer versus células no cancerígenas, aunque igual comparto con el doctor Esquer de que están usando líneas celulares inmortalizadas? Es un poquitito complejo a la hora de sacar las conclusiones. Sí, bueno, en ese sentido quisiera aprovechar tu valiosa pregunta para un poco dar las proyecciones que tiene esta investigación. Primero que nada, te quiero contextualizar que el proyecto de postdoctorado UDD contempla un año de ejecución. Entonces, en ese sentido, también teníamos que ser un poco consecuentes en función de qué es lo que queremos y podemos realizar dentro de este tiempo. Entonces, obviamente también existe una... O sea, uno puede entender que hay cosas prácticas, ¿no? Pero estamos hablando también de los conceptos de cómo te gustaría, o cuál crees tú que pueden ser las mejores formas de hacer los experimentos para sacar la mayor conclusión. Obviamente que cuando hay poco tiempo, las líneas celulares son lo mejor, ¿ya? Sí, es que entonces en ese sentido lo que quería complementar es que una vez que nosotros seleccionemos el compuesto ideal de acuerdo a los ensayos que yo propongo, el ideal sería que ese compuesto pudiera ser a priori un compuesto que podría entrar a lo mejor a ensayos preclínicos o incluso en el caso ideal, que es lo que uno siempre espera cuando hace el desarrollo de potenciales fármacos, utilizarlos en animales de experimentación. Y ahí obtener una respuesta mucho más clara del efecto farmacológico que pueden generar estos compuestos y su potencial aplicación como un producto de transferencia y ver su potencial desarrollo y aplicación clínico que podrían tener.
Súper, sí, pero insisto, es bien importante de que veas, Cristian, qué es lo que pasa en el resto de las células. O sea, tenéis que medir obviamente el potencial de membrana mitocondrial, que es donde tú estás dirigiendo, Sí. pero también harto ojo porque, te digo, la célula es una cosa bien compacta, ¿cierto? El profesor Retamal aquí nos puede dar cátedra al respecto, y que no se nos olviden que son muchas las cosas que están dentro de estas células, ¿ya? Sí, no, y en ese sentido existen muchos, por ejemplo, ensayos que uno puede realizar a nivel mitocondrial y puede determinar qué efectos está realizando y también frente a otros tipos de organelos o otras vías que podría afectar. Y que eso siempre se encuentra considerado en esta propuesta experimental. Felicitaciones, tremendo trabajo, un montón de pega. Muchas gracias. Acá, Ricardo, una consulta. Hola, mucho gusto y muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Respecto a esto de las líneas celulares, efectivamente, para todo el mundo es un tremendo desafío. La cantidad de cosas que resultan en líneas celulares y luego fracasan en la vida real es gigantesca por todas las razones imaginables. Así que yo en eso lo único que les recomendaría es moverse a tumores primarios, que es como la tendencia actual, que le llaman PDX o en fin, otros, para un poco alejarse de eso. Yo tenía una consulta. Tú en alguna parte propones que quieres evaluar citotoxicidad por un lado y migración por otro. Y Claro. ahí, ¿cómo pretenden separar el efecto de la citotoxicidad en la migración? ¿Y por qué migración? ¿No? O sea, entiendo que por supuesto la migración es algo importante, pero el efecto citotóxico es tan absoluto que me cuesta imaginar cómo separar una cosa de la otra. Gracias. En ese sentido, es súper interesante su consulta porque va a un tema práctico en función de cómo yo ejecuto mi diseño experimental. Porque claramente si yo utilizo una concentración muy elevada, lo que voy a estar haciendo en términos un poco más burdos es simplemente matar las células y no ver un efecto restrictivo en la migración, invasión y adhesión de las células neoplásicas. Entonces ahí uno tiene que hacer un estudio preliminar en función de utilizar concentraciones que no estén en el rango del valor del IC50 para poder determinar y ejecutar de manera adecuada el ensayo de migración en Traswell. Bueno, adicional a eso, también otro ensayo que sería mucho más interesante de realizar, pero que ya implica obviamente la utilización de animales de experimentación, es utilizar algún modelo in vivo y ver cómo se restringe el proceso de metástasis en un animal de experimentación. Y para terminar, ¿tú piensas que son blancos distintos, que tienen IC50 distintos en términos del el efector de la migración o versus la citotoxicidad? O sea, eso finalmente me lo va a entregar el resultado final, lo tengo que relacionar en función de las concentraciones que yo trabaje y el efecto citotóxico en función del valor de IC50 que yo determine. Obviamente lo que uno siempre busca, principalmente en función del valor del IC50 y relacionado directamente con la citotoxicidad, es ver que una potencial aplicación farmacológica, o sea, si yo tengo una concentración que es demasiado elevada, en términos prácticos no lo puedo llevar para el desarrollo de un fármaco en una eventual etapa preclínica, que eso es como un poco lo primero. Y en segundo lugar, también el hecho de conocer el comportamiento en función de las dosis también es necesario para el diseño de cada uno de los experimentos que uno propone realizar de manera posterior a la determinación de los valores de IC50 relacionados con la citotoxicidad. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, finalizamos. Le damos las gracias a Cristian por una excelente presentación. Hay que considerar que él se enfocó en la parte química. Estamos recién iniciando la parte farmacológica, así que todo el apoyo que ustedes nos puedan dar como grupo ISIM será bienvenido en esta propuesta bastante novedosa y nada, darles las gracias por su participación. Y nada más, terminamos por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por la participación de todos en este seminario.